Vamos a abordar un tema muy importante y muy delicado. Vamos a hablar de una realidad que, si bien a algunas personas ya le tocó y a otras personas no, en algún momento de la vida nos va a tocar transitarla. Vamos a hablar del duelo. ¿Qué es el duelo? ¿Qué es esta situación? ¿Qué es, si bien todos sabemos lo que es el duelo, tenemos que tener en cuenta que afecta a todas las áreas de nuestra vida, que afecta a la parte emocional, que afecta a la parte espiritual, que afecta a la parte física, que afecta a la parte relacional, las relaciones con las personas, que afecta inclusive la parte intelectual, la parte laboral, todas las áreas de nuestra vida se ven involucradas por esta situación. El duelo es la pérdida de un familiar, el duelo es la pérdida de una persona amada y yo creo que más que nunca hoy día en pandemia se vivió de forma masiva. En más de uno conocemos a personas que perdieron familiares, que perdieron seres queridos en esta pandemia. Y yo creo que muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros amigos, muchas personas que son parte inclusive de nuestra iglesia están buscando reconstruirse dentro de este proceso llamado duelo. Y ahí queremos estar como iglesia, y ahí queremos estar como cristianos, y ahí queremos estar entendiendo nuestra fe, entendiendo la compasión, entendiendo el amor y la paz que el Señor nos da para poder acompañar a las personas. Entonces, vamos a ver un poquito qué podemos hacer y qué deberíamos de privarnos de hacer en ese momento. Cómo podemos ser de ayuda o cómo podemos ser un poquito más intencionales en la manera de acompañar a personas que están viviendo este proceso. Em, Normalmente cuando una persona atraviesa esta situación está viviendo un momento de muchísima confusión. Siente que su fe es probada, siente que su salud es probada, siente que sus relaciones, su entorno es probada. Normalmente las personas sienten el dolor inclusive en lo físico. Y es ahí donde nosotros tenemos que acercarnos desde la consideración, desde el respeto. Y muchas veces acercarnos desde la consideración y el respeto significa solamente estar, solamente acompañar, solamente enviar un mensaje y decir, ok, yo estoy pensando, yo estoy orando, yo estoy acompañando desde lejos, yo sigo pensando en esto. Y lo que nosotros tenemos que saber también es que em, para personas que están viviendo esta situación, que nosotros no tenemos que dejar el duelo en las manos del tiempo. Si bien el tiempo es un factor vital sobre el cual se desarrolla este proceso, el tiempo no cura, el tiempo no cura el duelo. Aquello que nosotros llegamos a hacer con nuestro tiempo en la etapa de duelo, eso podría sanar. Y nosotros como cristianos, nosotros como personas que creen en Jesucristo, sabemos que Él está de nuestro lado acompañándonos en este momento, en este tramo tan oscuro de la vida. Pero creer que solamente el tiempo va a sanar el duelo suena un tanto equivocado. Lo que nosotros sí podemos saber es que el duelo por excelencia es uno de los pocos factores o una de las pocas situaciones que tienen la capacidad de amargar la vida si no se transita de manera adecuada. Por eso es tan delicado y hay muchas personas que desde su fe lo transitan con muchísimo éxito y nuestra fe es uno de nuestros pilares para transitar el duelo. Sepamos que para nosotros los cristianos el duelo en sí es uno de los momentos más espirituales de nuestra vida. Es aquello que nosotros necesitamos para gozar de la vida eterna. El punto que nosotros necesitamos para gozar de la plenitud de nuestra espiritualidad. Pero esto tan hermoso, tan importante, esto tan sublime, la carga espiritual que para nosotros como cristianos tiene el duelo, no le quita el dolor, no le quita el sufrimiento, no le quita el sentimiento de frustración, el sentimiento de pena que una persona vive.
Entonces, ¿cómo acompañamos esto? ¿Cómo acompañamos toda esa mezcla de emociones? ¿Cómo acompañamos esa bomba de emoción que cayó muchas veces de manera completamente inesperada? Y otras veces de manera esperada, si se podía decir, o en un proceso que se veía venir. Son procesos muy diferentes, son situaciones muy diferentes que se dan, pero que nosotros tenemos que aprender a transitarlas de manera asertiva, ¿sí? ¿Qué no hacer cuando una persona está viviendo un duelo? ¿Cómo no acercarme a esa persona? No negar la situación. Es muy importante no negar la situación. O querer negar la situación sería decirle a esa persona, ok, ya pasó mucho tiempo, o no prestarle atención a la persona, o no mencionar absolutamente nada. Yo sé que hay situaciones en las que uno piensa, ok, hablo o no hablo del tema, ¿será que todo el mundo le está hablando del tema y yo nuevamente voy a hacer mención de esto? Entonces, no negar la situación porque es algo real, algo que está para la persona, no minimizar. Muchas veces caemos en el error de minimizar esta situación. Minimizar sería, por ejemplo, y se da muchas veces en el caso de personas que pierden una criatura en un embarazo y se minimiza, aunque el duelo igual puede ser tan real. A personas que están viviendo duelos, ¿verdad? No reemplazar emocionalmente o aferrarse a algo como para reemplazar la pérdida. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que saber, que cuando nosotros estamos viviendo un duelo, y yo lo hablo desde mi experiencia porque me tocó vivir en este proceso, el único camino que tiene este proceso es el dolor. El camino del duelo es el camino del dolor. Y aquella persona que se resista a vivir y a procesar su dolor, lo único que estaría haciendo en este proceso es prolongarlo. Entonces, nosotros tenemos que, desde nuestra fe, desde nuestro conocimiento, desde algún libro que nos pueda ayudar, desde la palabra de Dios, transitar este dolor, este proceso normal, porque el duelo es un proceso normal a una situación completamente natural de la vida, porque la muerte es un acontecimiento natural de la vida. Eso no le quita lo doloroso, eso no le quita la pena, el vacío que deja el duelo. Por eso justamente estamos hablando de esto. Volvemos al punto y decimos, ¿qué no hacer? No, no sublimar. Y aquí quiero meterme en un terreno un poco delicado. Sublimar el duelo, cuando se habla de sublimar el duelo, se habla de sublimar o de espiritualizar el duelo. ¿Sí? Decirle a la persona, ay, él ya está con Dios, no llores más por él, no llores más por ella. La persona que cree en Jesús, la persona que vive su fe, sabe perfectamente que aquella persona que murió en Cristo está con Él. Pero el dolor es muy real. Y una cosa no le quita a la otra. Y hoy hay un punto que tenemos que tener en cuenta nosotros como cristianos. La vida eterna, la idea de la vida eterna y la realidad de la vida eterna para nosotros y el cielo como cristianos para nosotros, en el momento del duelo, gente, tenemos que entender que no es un consuelo. Porque un consuelo es solamente aliviar una pena. Un consuelo es algo momentáneo. Nosotros tenemos que entender para nosotros que la idea de la vida eterna como cristianos es una esperanza. Y una esperanza es muy diferente a un consuelo. Una esperanza es una confianza de alcanzar algo real, algo que yo sé que va a llegar. Entonces podemos ver nuestro proceso de duelo desde esto, desde la esperanza y no desde el consuelo, porque el consuelo es algo momentáneo, ¿sí? Si bien tenemos que consolar a la gente, si bien tenemos que acompañar a la gente, nosotros cuando estamos viviendo un momento de duelo tenemos que mirarlo con mucha esperanza y decir, ok, en él o ella se adelantó y está próximo a vivir nuestra realidad, la mayor realidad que nosotros tenemos como cristianos y la que más esperamos, que es la vida eterna.
¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios con relación a la muerte, con relación a la pérdida? Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, preguntó Jesús. Entonces, nosotros sabemos que como cristianos, en la muerte no termina todo. En la muerte comienza la vida eterna, comienza el desarrollo de nuestra eternidad, por decirlo así, pero también comienza un momento sumamente doloroso. Comienza un transitar en la vida que se hace sumamente difícil muchas veces. Y puede ser que sea muy traumático y puede ser menos traumático en situaciones cuando se da de manera trágica o de manera espontánea la pérdida, y menos traumática cuando uno de alguna forma lo veía venir en personas, por ejemplo, con enfermedades terminales, o en personas, por ejemplo, que están en la última etapa de la vida, con ancianos. Entonces pueden ser situaciones sumamente diferentes, más o menos traumáticas. ¿Qué hace que el duelo sea muy difícil de transitar? ¿Qué hace que el duelo sea más difícil de transitar? Cuando se da de manera sorpresiva, cuando uno siente una impotencia. ¿Y qué hago yo? ¿Y por qué yo no pude ayudar? Cuando hay una incomprensión de la situación, no entiendo qué pasó, no sé cómo se dio, en qué momento pasó esto. Cuando sucede con rapidez y de manera momentánea, por ejemplo, con accidentes de tránsito o situaciones en accidentes, esto hace que el duelo sea mucho más difícil de transitar. Entonces nosotros tenemos que saber que generalmente en el proceso de duelo, el sentimiento más conocido por las personas que transitan el duelo es el enojo. Un enojo hacia Dios, puede ser, un enojo a la situación, un enojo hacia sí mismo, un enojo porque no se pudo ayudar. Y muchas personas inclusive viven el duelo enojado con la persona que partió. En cómo es que me dejó con toda esta carga, cómo es que me dejó con los hijos, y qué hago yo, cómo sigo yo criando a los hijos solo o sola. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta algo, que cuando estamos hablando de un duelo tenemos que tener en cuenta que las heridas emocionales no tienen fecha de vencimiento. Por supuesto, tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo con nosotros para poder permitirle el espacio, el tiempo, el momento y la oportunidad de sanarnos. Pero si nosotros dejamos esto, el lugar al enojo en nuestro corazón, entonces se puede causar muchos estragos en nuestra vida. El duelo de por sí ya es difícil, el duelo de por sí ya es un tramo muy complicado, es un valle muy oscuro, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que buscar la manera de poder simplificar esto. Es importante también que nosotros sepamos que cuando estamos hablando del duelo, cuando estamos hablando de la pérdida, existen algunos mitos, ¿sí? Existen algunos mitos, como por ejemplo ya mencionamos que el tiempo cura todo, que expresar tu dolor te va a hacer daño, ¿sí? Muchas personas piensan que expresar el dolor le va a hacer mal, eso está muy lejos de ser verdad. Tenemos que encontrar personas adecuadas con quien podamos compartir nuestro dolor, hablar de nuestro dolor, para que nuestras emociones puedan encontrar su espacio y puedan encontrar el orden que necesitan. Expresar el dolor es una señal inadecuada, dicen algunos, pero no hace falta que cuente, que hable tanto de eso, porque
Porque cuando a nosotros nos molesta el dolor del otro, cuando a nosotros nos molesta o nos incomoda, no molestar en el sentido negativo, decir que lo que él está haciendo o ella está haciendo es malo, pero cuando nos incomoda el dolor del otro, en realidad a mí me pone a pensar si no es que en realidad nos lleva a nosotros a vivir a una emoción sumamente incómoda para nosotros. Tiene tal vez más que ver con mis emociones que con la emoción de la otra persona, con la manera en que yo gestiono eso que en realidad la persona está diciendo. Y muchos creen que el duelo hay que vivirlo en la intimidad, ¿sí? Que hay que guardarlo para sí solo. Y sí, conocemos personas que pueden ser que pueden ser más extrovertidas y otras que no. Entonces es cierto que el duelo se vive también mucho desde la personalidad, pero no debemos reprimir el dolor. Un dolor que uno habla, entonces cuando uno habla el dolor, digo bien, le está llevando al dolor a un momento de sanidad o a un lugar de sanidad. Entonces ahí se puede trabajar con ese dolor. Importantísimo, gente, que nosotros podamos guardarnos en la palabra de Dios, que nosotros podamos poner nuestra esperanza en la palabra de Dios, que nosotros podamos poner nuestra fe en la palabra de Dios, que nosotros podamos vivir la iglesia, y que la iglesia es la comunidad, la coinonía, la concordia, y poder acompañar a las personas, ya sea en oración, ya sea con una palabra, ya sea con un mensaje. Personas que transitaron situaciones dolorosas como el duelo saben perfectamente y lo viví yo desde mi experiencia. Al mirar atrás después de muchos años de haber transitado mi duelo, puedo decir: ¿cómo viví yo ese tiempo? ¿Cómo pasé yo por ese tiempo? Y muchas personas inclusive compartieron conmigo lo experimenté yo mismo, decir, yo sentía la oración de muchas personas. Qué importante es que nos comprometamos en oración con las personas. Qué importante es que nosotros podamos tener esa manifestación hacia las personas que están sufriendo este dolor. Según datos psicológicos, dicen que un duelo normal inclusive puede llegar a durar 2 años. ¿Sí? Entonces, el proceso normal de duelo puede darse inclusive en un lapso de tiempo de 2 años. Y a veces pretendemos que personas se repongan en 3 meses. Inclusive hay personas que llegan a cuestionar la fe de una persona por el hecho de que está viviendo de una manera sumamente diferente a la manera en que él o ella lo viviría. Entonces tenemos que ser muy conscientes de no juzgar, ¿sí? Cuando una persona está viviendo su duelo, está viviendo un momento de mucha vulnerabilidad. Y es ahí, y vulnerabilidad para ser herido, y vulnerabilidad también, y sensibilidad para ser bendecido. El momento del duelo es un momento sumamente sensible, donde podemos herir más a la persona o donde podemos bendecir a la persona, con la oración, con la compañía, con el acompañamiento. Qué importante que es estar con la persona, dejarle saber a la persona: yo estoy aquí, ¿sí? Entonces yo tengo mucho recuerdo de personas que me acompañaron, que me dejaban saber: yo estoy en este momento, yo estoy acompañándote, y para poder aplacar esos miedos normales del duelo. Muchas personas que están viviendo su duelo tienen temores, y uno de los temores más normales en los procesos de duelo es que la persona que partió, la persona que falleció, sea olvidada. Muchos temen que sea olvidada, que se le retire del recuerdo, de las menciones. Entonces a muchas personas le hace mucho bien que se mencione de manera natural un recuerdo, que se le escriba un mensaje y se le cuente una anécdota. Yo viví esto con él, yo viví aquello con él, a mí me dijo una vez. Entonces esas conversaciones que hacen que la persona se sienta, que hace que se sienta bien con los recuerdos de ese ser querido. Y quiero hacer mías estas palabras que se encuentran en Filipenses 1:21.
donde dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que como cristianos tenemos que, y me atrevo a decir esto, em, a crear una teología más sana de la muerte. Porque hay personas que viven la muerte, el duelo, por una teología errada de la muerte. Entonces, acerquémonos desde la compasión, acerquémonos desde el amor, acerquémonos desde la oración a personas que están transitando este momento oscuro en su vida. Y permitamos, si sos vos el que está viviendo esto, permití que una persona pueda acompañarte con esto. Permití que una persona pueda hacerse parte de esto. Y nosotros como iglesia también queremos acompañar. Queremos saber en qué situación estás viviendo, cómo estás viviendo tu duelo, y dejarnos saber para poder acompañarte, para poder transitar contigo, para poder agarrarte de las manos y decir, ok, en este proceso no estás solo, y yo te llevo de la mano. Sabemos que la sanidad del corazón es algo que a Jesús le importa. Y la sanidad de este proceso, o la recuperación, o la nueva realidad después del duelo, es algo que a Jesús le importa, es algo que a Jesús le interesa y que está al alcance de nosotros gracias a nuestra fe.